Estos tres grandes personajes de la física, me refiero a Aristóteles, Galileo Galilei y el señor Isaac Newton. Brevemente les explicaré. En un intento de comprender la realidad sin atribuciones divinas y con explicaciones fidedignas, el hombre toma conciencia de su lugar en el cosmos, asombrado por los fenómenos naturales, estudio de su medio de existencia, buscando en la tierra y hasta las estrellas. Conoce lo que rige la naturaleza. Así es que se desarrollará la física en función de la necesidad del hombre, de conocer el mundo natural, controlar y reproducir las fuerzas de la naturaleza en su beneficio. Para entender el paradigma actual de esta ciencia, hemos llegado hasta este punto en cuanto a avances científicos y tecnología se refiere. Debemos navegar por la mente de los pensadores más grandes de la historia. La física es la ciencia que estudia en sí misma la naturaleza, estudia los componentes fundamentales del universo, la energía, la materia, el espacio-tiempo y las interacciones fundamentales. Esta ciencia guarda una amplia relación con las explicaciones que el hombre tiene del funcionamiento de la naturaleza. Y en la antigüedad, ciertas civilizaciones hicieron las primeras preguntas sobre los sucesos de la naturaleza, muchas veces explicaciones sobrenaturales o místicas a los fenómenos naturales, hasta que con el uso de la lógica los primeros pensadores empiezan a dar interpretaciones sobre el mundo que los rodea. Esto los llevó a muchos análisis de carácter filosófico, más que físico, para intentar describir la realidad. Surgencia en la Grecia antigua el concepto de filosofía natural, de manera que es allí que son realizados los primeros estudios científicos. Claro, para la época las primeras explicaciones que aparecieron de la antigüedad se basaban en consideraciones puramente filosóficas, sin verificarse experimentalmente, llevando a construcciones falsas o incompletas de la realidad. Debido a que los griegos daban prioridad al pensamiento deductivo y este no siempre funciona en muchos ámbitos de la ciencia, estos filósofos naturales estaban interesados en racionalizar el mundo sin recurrir a la intervención divina por el problema cosmológico, es decir, por el origen del mundo, y trataron de dar respuesta a sus interrogantes, partiendo de objetos concretos de la naturaleza, los que llamaron arte, que significa principio, en otras cosas naturales como el agua, el aire o el fuego. Por ejemplo, uno de los primeros filósofos en intentar dar respuesta a cómo estaba constituida la materia fue Tales de Mileto. Él propuso que la materia, base o elemento que formaba todas las cosas del universo, es el agua. Indicios de pensamiento deductivo al que se caracterizaban estos filósofos. Como dije, hoy sabemos que no es suficiente para comprender el universo, pero para la época era una gran revolución. De acuerdo con Demócrito, si un pedazo de materia se dividía continuamente, llegaría a un punto en el que sería indivisible, según sería el átomo. Otro filósofo natural fue Aristóteles, destacado entre todos los filósofos por ser de los primeros y el que más aportes hizo a la filosofía natural. Estudió la naturaleza y tiene abundantes escritos sobre plantas. Es considerada como la física en la antigüedad y lo que es ahora la lógica aristotélica. Dominara los estudios de la física hasta finales de la Edad Media. A pesar de que había muchos conceptos cerrados que dejaron estos filósofos, sus estudios permanecieron como un dogma por casi 2000 años, sin que nadie lo cuestionara, en especial por la aceptación católica. Promulgaron teorías como la teoría geocéntrica, primitivamente la física, a través de teorías descriptivas, falaces y otras veces incompletas. La primera revolución de la física fue gracias a Nicolás Copérnico. Moderna sale en 1543 porque sale el fin de la época de dogma. Es así que el trabajo de Copérnico: en este sistema el Sol es el centro alrededor de la Tierra y los otros planetas giran, no solo acabó con el dogma científico, sino que dio inicio a una transformación de la vida del mundo, trayendo consigo ideas nuevas y dejando las antiguas, iniciando así un impulso de cambio de mentalidad.
Sin embargo, un personaje llegaría para dar sentido a los trabajos de Copérnico y Kepler y consolidar así la revolución científica. Este personaje fue Galileo Galilei, para dar forma a la ciencia. Por eso es considerado el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y hasta el padre de la ciencia, debido a que con ayuda de la invención y la mejora del telescopio, se convirtió en responsable de la gran variedad de observaciones astronómicas que dieron a conocer la naturaleza del universo. Observó la luna, los planetas y nuestro lugar en el universo. De manera que gracias al telescopio se pudieron tener pruebas que consolidaron lo que empezó Copérnico, y que emplear con nuevas tecnologías y observaciones se demostró la incompatibilidad con el modelo geocéntrico, el cual le trajo conflictos con la Iglesia Católica, la cual poseía una gran autoridad para la época. Esto refleja la lucha, un conflicto entre el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo, pues de inducción, observación de la realidad propia del método científico de Galileo, primera vez ofreciendo pruebas experimentales, afirmaciones y publicando los resultados para que puedan ser repetidos, consolidó un nuevo modelo, conocimiento que competía contra la deducción basada en la autoridad bien de filósofos como Aristóteles o de las Sagradas Escrituras, de manera que Galileo siempre se basó en datos extraídos de observaciones experimentales. Se suma el filósofo, matemático y físico René Descartes, continuando con la revolución científica y la crítica a la visión aristotélica, donde hizo importantes contribuciones a la filosofía moderna y a la física, con las coordenadas cartesianas. Descartes identifica la materia como la extensión espacial, pues esta es la única propiedad clara y distinta, sin la cual no se pueden concebir los cuerpos. El programa mecánico de Descartes consistía en reducir todos los movimientos del universo, geometría, por lo que no se aceptan en física principios que no sean aceptados en matemáticas. El mecanismo del universo. Galileo lo hace reduciendo el movimiento de caídas a fórmulas matemáticas y Descartes con su contribución a la geometría. Este mecanismo puede ser visto como los inicios del principio de casualidad. Todo tiene una causa y un efecto. De esta manera, Galileo y Descartes descubren el lenguaje del universo, dejando en evidencia en esta cita la filosofía, el origen de la física clásica. Los trabajos de Galileo y Descartes sobre la mecánica y la dinámica, sumados a los esfuerzos de los astrónomos Nicolás Copérnico y Kepler, fueron integrados por Isaac Newton. Él unifica las ideas del movimiento celeste y de los movimientos de la Tierra en su obra titulada Filosofía Natural, Principio Matemática, donde trajo consigo las 3 leyes del movimiento y la 4ª ley universal, donde cambiaría el mundo para siempre, estableciendo la física como la explicación de muchos fenómenos naturales. El trabajo de los científicos mencionados y de Newton siguen siendo importantes hasta la actualidad. Lo que ocurre es que la matemática es el idioma en el que se puede expresar con mayor precisión lo que se dice en física, donde los sentidos no fallan, la razón no debe intervenir. Es el claro más ejemplo del conflicto entre Dios y el hombre, donde el hombre trata de entender el mundo por sí solo, no por Dios o autoridad. Esto se acrecienta en tiempos de Galileo, pero este conflicto en realidad no es más que una representación en el fin último de la necesidad del hombre por intentar dar valor a lo que ven sus ojos frente a la constitución de la realidad. Con el fin de defender ideas, se usó el dogma, se usó a Dios y se usa el mundo de las ideas. Al final de todo, no se trata de una batalla del hombre contra Dios, sino de una batalla del hombre contra sí mismo, contra sus sentidos y su percepción. La ciencia no se puede entender solo con la lógica, el mundo es más complejo que eso, pues si bien la deducción nos ayuda a establecer, la observación, la experimentación es la clave, ya que con esta unificación todos los fenómenos microscópicos pueden describirse con las leyes de Newton. La modernidad, ¿sí?, basada en el pensamiento crítico, dando un lugar más privilegiado al uso de la razón humana. Johannes Kepler propuso las 3 leyes del movimiento planetario entre 1609 y 1618.